Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos por supuesto a los que nos siguen, los que nos difunden, los que nos acompañan programación tras programación aquí en TLV1 y especialmente Contracara. Y especialmente a todos los que colaboran con TLV1. Para todo nuestro agradecimiento, los pocos que lo hacen, pero invitamos a muchos que puedan seguir ayudando para que TLV1 siga en el aire y pueda, como siempre hacemos, transmitirles toda la verdad primero. Quiero también comentarles que estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelv1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantenemos diariamente en contacto y como siempre ponemos el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Siempre pedimos nos guíe, nos ilumine, nos acompañe en este mundo tan complejo, tan difícil, pero que necesitamos de la oración y de su manto para que nos ayude a encontrar el camino del bien, de la verdad y de la belleza. Programa de hoy. El tema tiene que ver con los recursos naturales. Argentina es un país poderoso en sus recursos, tiene multiplicidad de recursos para no solo tener un mundo, una Argentina próspera, extraordinaria, con un pueblo feliz, como se decía, en pleno empleo, etc. Sin embargo, se ha dilapidado a través del tiempo. Después de la Guerra de Malvinas, después de la caída del golpe de Estado del 76, muchos de los recursos empezaron a tomar cierto auge y ese auge empezó a cederse hacia o privatizaciones o concesiones para la administración, etc. Tuvimos la época del presidente Carlos Menem, que vino todo el proceso del Estado, en la cual se hizo la reforma, y en la reforma había que enajenar los recursos. Famosa frase, lo que el Estado no puede administrar, tiene que pasar a manos privadas. Muchos de los empresas estratégicas, recursos estratégicos, sin duda pasaron a manos privadas. Como la Guerra de Malvinas, al finalizar, el gobierno de Menem necesitaba volver nuevamente al mercado de capitales y al mismo tiempo también entrar en una especie de comercio internacional, se le otorga a Inglaterra el viejo tratado firmado por Rivadavia en 1826 como denominándola la nación más favorecida. Estamos hablando de que hemos vuelto de una guerra con Inglaterra y con la NATO. Sin embargo, todo este proceso de privatizatorio y concesionario se entregó prácticamente por nada a empresas extranjeras, muchas de ellas del Estado extranjero, España, Francia, etc. Después asumió el kirchnerismo y dijeron, no, vamos a tener algunas empresas que tienen que volver a manos propias. Con eso se hizo Aerolíneas, ¿no es cierto?, Aguas y algunas otras. Pero se cedió todo, recursos mineros, petroleros, hidrocarburíferos, por supuesto, todo lo que podemos decir en la concesión de empresas. Hoy en día, que este gobierno tanto se jacta de que tiene que volver los recursos a la mano estatal, nos ha costado muy caro porque las empresas que han sido concesionarias terminaron en la CIADI, que es este organismo internacional en el cual litigaron contra la Argentina y terminó costando muy caro a la Argentina, que todos los argentinos estamos pagando por eso. Ahora vamos a un detalle muy particular, aparte de la minería, etcétera, etcétera, tenemos el tema de los recursos de agua. Ustedes saben que también había una empresa estatal que se llamaba Obras Sanitarias de la Nación, pasó a ser Aguas Argentinas de Francia, después AISA, y ahora parece que la administración de esta, o digamos la concesión que se le va a dar en algunas provincias para el manejo de este recurso fundamental para los argentinos, para el mundo y por supuesto está contemplado de lo que se llama la Agenda 2030, que es el recurso hidrífero, ¿no?, el recurso de agua potable. Aparentemente el gobierno, a través de su ministro del Interior, Guado de Pedro, hubo un encuentro ministerial con la empresa Mekorot, que es una empresa israelí que maneja y administra el agua en Israel y ha tirado sus tentáculos en diferentes países del mundo, entre ellos Uruguay, Argentina y otros. Quisiera que por lo menos nos pongamos a tono con esta pequeña video en el cual considero que nos va a dar un pequeño margen introductorio de lo que estoy hablando.
Por favor, señor director. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. Para el Ministerio del Interior es un enorme orgullo que se haya logrado en tan poco tiempo con Mecorot, con el CFI, estos acuerdos, esta agenda, que es continuidad de ese viaje a Israel, lograr hechos concretos que ponen por delante una agenda de trabajo muy profunda. Contar con Mecorot como aliado estratégico para esto que estamos iniciando en Argentina es sumamente importante para nosotros. Que todas las personas que sean solidarias con Palestina no compren productos israelíes, no los consuman porque son cómplices en este sentido de la ocupación. En esta mesa puntualmente vamos a hablar de la campaña contra Mecorot, que es la empresa de aguas estatales del Estado de Israel. Esa empresa aplica todos los 3 puntos que según la ley internacional implican lo que es el apartheid. Hay un trato discriminatorio, hay una violación de derechos humanos y algo que nosotros hemos estudiado que tiene que ver con los crímenes de guerra y lesa humanidad. Vale recordar que los crímenes de guerra y los de lesa humanidad no caducan. Por lo tanto, una empresa que comercialice con una empresa que comete crímenes de guerra está siendo cómplice del sistema de apartheid. Posteriormente, en algún momento, se puede juzgar. En abril de este año estuvimos en Israel con 10 provincias argentinas, 8 gobernadores. Y el agua entra por aquí y sale aquí por el medio del producto. De la mano de la empresa Mecorot visitando estrategias de administración hídrica en distintos puntos de Israel. 3 meses después estamos suscribiendo un convenio con la provincia de San Juan y la provincia de Mendoza para armar master plans de gobernanza hídrica en cada una de estas provincias con el asesoramiento de Mecorot como guía para el diseño de estos planes. Muchas veces realizamos los funcionarios públicos viajes, misiones y no se concretan eventos reales como que está pasando hoy aquí. Las misiones siempre dejan cosas positivas, pero esta ha sido superlativa. Quiero destacar el trabajo del CFI, que empezaron a armar proyectos que tienen que ver no con la gestión de un gobierno, sino con la necesidad de la Argentina. El tema hídrico para el Consejo Federal de Inversiones es clave porque es un desafío actual, pero es un desafío sobre todo futuro. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas. El agua es un elemento indispensable para la vida. Sin embargo, más del 40% de la población mundial padece escasez de agua y miles de millones de personas tienen enormes dificultades para acceder a agua potable de calidad y saneamiento. La Agenda 2030 quiere lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados. Bueno, interesante el tema. Me gustaría discutir un poquito sobre esta situación de si realmente tiene que venir una empresa extranjera administrar, ¿no es cierto?, recursos de los cuales nosotros podemos hacer. Para mí es un gusto compartir el programa con un investigador, articulista, analista político e hispanista. Para mí es un gusto compartir con un gran amigo, Gabriel Fossa Rubechi. Gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias, Juan, por invitarme nuevamente a tu programa y a tu canal, que es muy exitoso y que se ve en toda Hispanoamérica. Así que, bueno, el agradecimiento es mío, ¿sí? Gracias a vos. Y bueno, quiero preguntarte, ¿no? Porque nosotros también venimos de un sentimiento nacional muy profundo, ¿no? Y también de militar dentro de lo que es uno de los íconos de la historia argentina, como es el caso del general Juan Domingo Perón, que traza, ¿no es cierto?, una independencia económica, ¿no?, justicia social y un concepto, ¿no es cierto?, de soberanía, ¿no?, política y en general. ¿Qué es lo que pasa que no se entiende y por qué tenemos que estar enajenando recursos cuando nosotros podemos perfectamente desarrollarlo? Sí, lo que es paradigmático y a uno lo consterna mucho es que los argentinos somos capaces de poder administrar nuestra agua. Mismo lo que es todo lo que es la provincia de Mendoza es un ejemplo a nivel mundial con el tema del riego que tiene, las acequias, o sea,
Argentina sabe perfectamente manejar sus recursos hídricos, en este caso, que bueno, fue contratado a una empresa israelí, Mekorot, en donde supuestamente va a generar la gestión del agua, cómo se van a distribuir el recurso hídrico a la Argentina. Ya hay varias provincias que han firmado ese acuerdo, que tengo acá, que es Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Río Negro, Formosa, Santa Cruz y Santiago del Estero por el momento. Pero ¿qué sucede? El agua en Argentina, bueno, nace en los Andes, puede haber ríos subterráneos, pero no es que es potestad de una sola provincia el agua, sino que es una potestad nacional, porque mismo hay problemáticas que tiene entre Mendoza y La Pampa por el tema del manejo del atuel y los ríos, que no le drenan tanta agua. Entonces hay conflictos. Entonces eso lo tiene que encargarse en una empresa del Estado o instituciones del Estado. Yo te comento que nosotros podemos hacerlo tranquilamente. Tenemos varios institutos, como el INA, que es el Instituto Nacional del Agua, tenemos el IANIGLIA, CONICET, que es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, tenemos el IADISA, que es del CONICET, que es el Instituto Argentino de Zonas Áridas, ¿sí? Tenemos la Universidad Nacional de Cuyo. O sea, tenemos personal, profesionales idóneos para generar todo este tipo de gestión que necesitamos. Necesitamos una gestión externa para que manejen los recursos hídricos, ¿sí? Ese es el tema. No es un tema que sea una empresa israelí, puede ser alemana, norteamericana, ese no es el punto. El punto es que nosotros los argentinos somos capaces de generar nuestro propio desarrollo y nuestro propio destino. Ahí está el punto. ¿Por qué nosotros delegamos hacia afuera lo que podemos hacer nosotros? ¿O cuál es la intención también de manejar esos recursos hídricos? Porque hay que ver las intenciones que hay que se vienen a futuro, ¿no? ¿Cómo se va a regular el agua? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de todo ese nuevo sistema, de esa nueva gestión? ¿Cómo se va a empezar a cobrar el agua? ¿Sí? Porque uno ya analiza, digamos, a uno de los directivos, los CEOs, que es Diego Berger, que es de Mekorot. Vos lo podés ver perfectamente en una entrevista que dice que acá hay abundancia, pero que los argentinos nos tenemos que acostumbrar a la escasez. Entonces, acostumbrarte a la escasez, hay un discurso que es primero que hacernos sentir que es un bien escaso el agua. En Argentina no es un bien escaso, ¿no? Si vos lo sabés aprovechar, acumular, no es escaso. Podemos utilizar, tenemos el Río de la Plata, el acuífero guaraní, bueno, o sea, no hay escasez, ¿sí? Hay escasez en zonas áridas que ahí se puede llevar un troncal y poder abastecer de agua. Pero el tema de la escasez tiene que ver también con el tema de la oferta. Entonces, si hay menos oferta, sube el valor del precio. Entonces, también es un tema económico. Y en tema que tiene que ver con el tema de los recursos hídricos, el agua, que es la vida, entonces vos podés determinar qué plantaciones se pueden hacer o no, cómo gestionar empresas que vayan a tal lugar o no. Entonces, y eso es el encarecimiento del precio final del valor de lo que va a resultar una mercancía o un servicio. Entonces, el tema de la escasez involucra muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, y aparte un gran negocio, un gran retorno. Porque por un lado dice, no, están las provincias que son las que, la nación que es el dueño del agua, pero nosotros lo gestionamos, sí, por esa gestión nos van a cobrar un plus, por esa gestión del agua que es nuestra. ¿Por qué nosotros tenemos los profesionales para poder hacer nuestro trabajo, que son estatales, cobran sueldo del Estado y hacen el trabajo y dan un servicio al país? Esa es la crítica. ¿Por qué delegamos afuera lo que podemos hacer nosotros con gente totalmente idónea, ¿no? ¿Por qué crees que delegamos? Delegamos porque, bueno, porque... ¿Por qué delegan ellos? Porque nosotros no queremos delegar, porque Argentina ya después del 1955 en adelante pasó a ser un Estado fallido, ¿sí? Continuamente dictaduras que se cambiaban cada 2 años, cada 3 años, ingresos al Fondo Monetario Internacional, endeudamiento, digamos, el plan Larkin, que fue el desguace de lo que fue el principio de lo que es los ferrocarriles, ¿sí? Después siguió con toda la musculatura productiva, con la ELMA, después cuando perdemos en Malvinas con el tema del Tratado de Madrid, que se regalan las empresas estratégicas nacionales. Entonces, todo esto es un continuo, ¿sí? Que se viene dando, con el agravante que ahora estamos con el 50% de la población en la pobreza. Entonces, si ya nos sacan estas riquezas que son naturales, y no tenemos valor agregado, nos genera una desindustrialización, se va a cumplir lo que dijo Gabriela Michetti en el gobierno de Macri, que Argentina iba a ser la India, que el modelo de Macri era la India. Era materia primas y servicios. Bueno, vos fijate el dólar a cuánto está ahora,
cuánto ganábamos en el 2015 y cuánto pasamos a ganar ahora en el 2023. ¿Sí? Que un jubilado antes ganaba $500, $600 y ahora casi llega a $130. Fíjate. Entonces ahí te das cuenta que hay un plan trazado. El tema es, ¿qué Argentina queremos nosotros? ¿Qué Argentina queremos? Queremos un país como la India, donde hay una casta sola que es la que gobierna, que es el 8%, y los demás viven en la pobreza. Hay una pequeña clase media alta, pero después hay una pobreza total. Entonces, ¿queremos ser eso nosotros? Yo creo que no. Por acá, Argentina fue un gran país de clase media, con cultura hasta hace 3 décadas. Hace más de 3 décadas que empezó a caer precipitosamente, ¿no? Entonces, creo que el problema no está en los de afuera, sino en los de adentro, ¿no? Es el que te vende, el problema es el que te vende. En eso estamos. Ahora estamos viendo, en general, una clase política que avala todo esto, porque si uno dijera, bueno, una provincia, no, yo no estoy de acuerdo, especialmente provincias cordilleranas que tienen el agua de los deshielos, ¿no es cierto?, que hay agua consumible, potable, bien, tampoco estamos fuera de las mineras, ¿no es cierto?, que puedan contaminar, la Barrigol, etcétera, que son empresas contaminantes sin duda, o el fracking que generalmente está haciendo, o Vaca Muerta, que tal vez pueda ser uno de los factores que también provoque el consumo de agua y la contaminación de agua, ¿no? Entonces, si esas empresas que también pertenecen a estas grandes emporios globalistas, ¿no?, BlackRock, etcétera, etcétera, son las mismas que también van a administrar la forma en la cual vos consumís el agua, van a decir, no, vos estás consumiendo más agua de lo normal, ¿no es cierto? Y como consumís, deberías pagar justamente un extra por eso. Que hay un diálogo que hace este señor Berger sobre el tema del agua. Señor director, por favor, si podría pusear esos fragmentos, dura 1 minuto y poco, pero vale la pena escucharlo. La gestión tiene que ser pública. El servicio puede ser privado o público, pero el ente regulador tiene que... O sea, lo importante, o sea, siempre cuando me preguntan si tiene que ser pública o privada, lo importante es quién es el ente regulador. La gestión tiene que ser pública porque estamos hablando de un recurso que, ¿cómo puedo decir? Las características del recurso cambian de acuerdo a cómo lo usás. Si vos sobreexplotás un acuífero, estás influenciando en la calidad del mismo, en la cantidad de agua que necesitan otros lugares. Entonces no es que estás creando agua de la nada. Entonces, por eso tiene que ser a nivel digamos, nacional o provincial, tiene que decidir cuánta agua usar de cada lado. Eso es obvio. El asunto de prestación de servicios puede ser privado o público, pero tiene que haber un ente regulador que le exige al prestador de los servicios ser más eficiente. Pero si vos no tenés los recursos financieros, siempre vas a tener el mismo problema de dónde vas a hacer proyectos nuevos. Entonces, o sea, 30% de la cuenta del agua en Israel es para proyectos nuevos. Los proyectos nuevos se pagan de ahí. Estamos hablando de 700 millones por año, de dólares. O sea, es mucho dinero. Y cada vez, o sea, hay que hacer siempre obras para poner nuevas plantas de desalinización. Hay un montón de cosas que hay que hacer. Y de ahí viene el presupuesto. Yo te dije que el sector hídrico es cerrado. ¿Qué quiere decir? Que la cuenta de agua tiene que cubrir todos los costos más los costos de inversión futuros. Entonces, eso está bien. Esa fórmula vos la podés dividir de muchas formas, porque los costos son unos. Es uno el costo. Sí. Después, ¿cómo querés que pague la parte doméstica y cuánto paga el agricultor? O sea, hay tarifas por distintas, ¿cómo sería? Escalonadas, pero esa división no existe una sola, o sea, se puede hacer de muchas formas. El asunto es que se llegó a un equilibrio, porque normalmente yo creo que hay y siempre alguna vez, creo, no sé si con vos conversé sobre eso, que en América Latina siempre se habla del asunto de que hay que dar agua a todo el mundo, y yo creo que todo el mundo tiene que recibir agua, pero nunca se habla de la segunda parte de esa ecuación, que es que la gente tiene que usar el agua de una forma, consciente y no derrocharla. El costo o el precio del agua no es una multa que le está dando a la persona. Es una herramienta de gestión. Porque yo digo, bueno, si una persona no puede pagar, le puedes dar una cantidad de agua gratis. En Israel hasta 3,5 metros cúbicos por persona por mes, pagamos $2 metro cúbico. Si usás más de eso, tenés que pagar 4. ¿Por qué se dividió ahí? Es por un asunto de ver cómo hacer para regular el consumo.
Pero si alguien no puede pagar, le puede decir, bueno, hasta los 3,5 te lo doy gratis. Pero si usás más de lo que tenés que usar, bueno, pagá. O sea, entonces hay una diferencia entre que a la gente de aquí lo están multando con el agua, con el precio del agua, y no es así. Y bueno, el sinceramiento es lo que te dije que tenemos para empezar, porque digo, es el proceso como un tratamiento psicológico, ¿no? El primero es aceptar cuál es la situación. La confianza es fundamental porque, como estamos hablando a 30 años, no se puede hacer nada es como decir invertir ahora, ¿y quién va a querer invertir si a 30 años nadie te cree? O sea, en Israel se hicieron muchas cosas al principio de Israel para que el sector agrícola confíe en el gobierno. Siempre vimos, bueno, acá estamos escuchando, ¿no? Lo que consideran ellos que debería en un lugar como Israel, que debe ser mucho más dramático conseguir agua, que donde divide el consumo urbano al agricultor, etcétera, cuando en realidad acá cualquiera, en cualquier lado de la provincia, hace un pozo y saca agua, ¿no es cierto? No necesita estar pagando ni mucho menos, y él es responsable de cómo hace, ¿no es cierto?, la distribución de agua, no solo para el consumo, sino también para el riego, ¿no? Pero, por ejemplo, está hablando, ¿no?, que deberían acceder algunos a agua gratis hasta cierto punto, ¿no? El agua es un bien del Estado, es un bien de la patria, es un bien de los argentinos. ¿Quién es quién para decir cuánto tenés que consumir o no? ¿No? Eso por un lado. Otra, por ejemplo, yo pago de aguas en mi departamento, que supuestamente son todos por metro cuadrado, porque acá no ponen medidores porque si no perderían plata, ¿no? La empresa ahora estatal, que probablemente será pero pago $7, él no está hablando de $2 para consumo, ¿no? Estamos hablando de acá, donde el dólar es altísimo, donde acabas de decir que un jubilado tiene $120, ¿no es cierto? Entonces, si esto entra a manipular el agua de los argentinos, escúchame, esto va a ser tremendo, especialmente en las urbes, y cuánta atención se le puede dar en el interior, ¿no? Gente que tiene campo. Sí, no, acá el tema es, primero que comparar Israel con Argentina son dos cosas diferentes. Claro. Ellos tienen un tema de desierto, entonces también hay un tema que en Israel el agua se aprovecha del río, donde se generan embalses, y lo que es increíble, vos vas a Israel y, por ejemplo, la parte donde están los israelíes, no el lado palestino, es un vergel de agua. El lado palestino parece un desierto. Claro, porque el agua prácticamente lo acopia todo Israel, claro, y encima los palestinos tienen que pagar 2 veces más el valor de lo que paga un israelí en Israel. Entonces, también está el manejo del control del agua como recurso hasta geopolítico, ¿no? Entonces, es totalmente diferente lo que está proponiendo Diego Berger con lo que es la situación en Argentina. En Argentina no tenemos escasez de agua, tenemos el estuario que es el Río de la Plata, más todos los Andes, o sea, la distribución con poco realmente se puede llegar a hacer muchísimo, con un buen sistema de gestión, pero hecho por empresas nacionales, por organismos estatales nacionales que los tenemos. Pero el tema de hablar de la escasez es generar una idea fuerza de que tenemos que pagar el agua que Dios nos da, porque si hay algo que... El agua es una riqueza del mundo, y en este caso, bueno, somos privilegiados los argentinos, y bueno, y si estamos en abundancia, bueno, estamos en abundancia. Es como decir, entonces que los árabes, o me acuerdo en Libia, ahora pagan ni siquiera 50 centavos de dólar y llenan un tanque de petróleo, que si se regirían por eso, tendrían que pagar igual al precio internacional el barril, y no lo pagan. Entonces, ¿por qué nos quieren llevar a un estado de escasez cuando hay abundancia? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo que hay que administrar, porque acá, atrás de todo esto, el tema de la escasez, ¿qué es? Las mineras consumen millones y millones de litros de agua pura, mineralizada, que no la pagan. Lo que está sucediendo ahora en Uruguay con UPM, con las pasteras, Uruguay se quedó sin agua porque la pastera consume millones y millones de litros de agua, y los uruguayos están, al haber un poco de menor drenaje del río Paraná o el río Uruguay, claro, la chupan prácticamente todas las pasteras, más todo el tema de la forestación, entonces genera un caudal de consumo que no nos llega a la ciudad. Pero vos fíjate cómo las multinacionales consumen millones de litros de agua pura y no la pagan, porque si tendrían que pagar el costo del agua, de lo que realmente saldría, no podrían hacer una inversión de explotación. Entonces, atrás de toda esta gestión
es que vos tengas, no sé, 10 metros cúbicos de agua por mes, y vengan las mineras que necesitan millones de litros de agua, no paguen absolutamente nada, con regalías del 3% de exportación, y después el Estado le reintegra el 1.5%. O sea, se están llevando los minerales gratis, se están llevando el agua gratis, que tendría que pagar millones de dólares por ese agua que consumen, en decremento de la población nativa, que vos vas a Catamarca, a La Rioja, y de sus grifos sale marrón el agua. Porque las mineras están explotando prácticamente todo el agua, toda la parte hídrica. ¿Y qué sucede? Este tema de este sistema de gestión, hay más de 500 proyectos mineros en la Argentina. Entonces, obviamente, como hay un gran proyecto, que ya lo estuvimos viendo en Jujuy con el tema del litio, que justamente toda esta represión se genera para la extracción de litio, y que dicen que los pueblos se van a quedar sin agua, y también un doble juego de reivindicación que son los originarios, cuando es el pueblo argentino, ¿no? Porque también digamos que el establishment juega con eso también, aprovecha la situación y genera división también dentro del mismo país, ¿no? Ves la bandera de los originarios cuando tiene que ser la bandera argentina, ¿no? Pero está la misma empresa que es la misma empresa, del litio, exactamente. Negocia tanto con los pueblos, los que llaman pueblos originarios, el pueblo que sé yo, y también con el gobierno. O sea que cualquiera que esté peleado gane, siempre va a negociar con el va a ser el negocio. El problema es que el agua es la vida, ¿entendés? Y los argentinos estamos dispuestos a entregar nuestra vida, nuestra agua a empresas que se llevan todo y nos dejan contaminación. O sea, este tema de la gestión del agua es porque la Argentina pasa a ser un país de materia primas y de servicios. China necesita todas las riquezas naturales que tiene la Argentina porque China no lo tiene. Por algo hay tantos vínculos con China. Entonces China puede financiar el tema de la deuda en estos momentos porque necesita de las materias primas nacionales que ellos no tienen para producir. Entonces, pero para producir necesitan agua, para producir necesitan electricidad. Entonces, también lo que se da ahora con esto de Vaca Muerta es otro ejemplo, ¿no? Los caños, los tubos que estuvieron generando para llevarlo llega hasta Buenos Aires, después va a llegar, dicen que hasta Brasil, utilizan una cañería que ya venía desde Bolivia. Eso lo pagó el Estado Nacional, no el troncal que va a Brasil, pero lo que llegó hasta ahora lo pagamos nosotros. Entonces, ellos se llevan el recurso que es nuestro y encima le damos el transporte gratis con nuestro dinero, o sea, cero inversión, para que después estas empresas exporten el gas y nosotros paguemos el precio del gas a precio internacional. O sea, los argentinos, eso quiere decir que los argentinos no somos dueños de nada. Eso sí, somos dueños de tributar permanentemente al fisco para que paguen la deuda externa, porque estamos cada vez más pobres. Entonces, acá lo que tiene que haber es un cambio total a 180 grados si queremos ser una nación, o si queremos ser colonia, pasaremos a tener 80% de pobreza, 90% de pobreza, y habrá una casta de 10% que maneje el país con los chinos, con los ingleses, con los norteamericanos, con los franceses, con los alemanes. Esa es nuestra encrucijada. Nosotros teníamos el acuífero guaraní, ya los norteamericanos habían echado el ojo ahí, inclusive se había armado una base militar, ¿no es cierto?, en Paraguay, donde efectivamente es custodia sus intereses, ¿no es cierto? Para ellos el agua es interés. Y de ahí se realizan los sachets de agua que exportan a Estados Unidos. O sea, exportan a Estados Unidos, a Europa y a diferentes lugares. Eso no lo está haciendo una empresa paraguaya ni argentina, ¿no? Pero es el conglomerado acuífero que nos compete a todos, es decir, que lo saquen de Uruguay nos afecta a nosotros. Exactamente. Directa o indirectamente. Entonces, ¿qué tiene que ver o qué puede hacer la empresa israelí, que también está metiendo el hocico en esos lugares, ¿no?, para que pueda vulnerar o no, o es un común acuerdo con los norteamericanos? Decir, bueno, no, ahora el agua la tienen que dársela a ellos para que ellos la administren. No, eso no sé muy bien el tema de los pliegos que tienen y cómo fue la concesión o la gestión hasta ahora de estas 8 provincias. Lo que sí uno se da cuenta es que hay un plan, obviamente a futuro, del manejo hídrico de lo que es Hispanoamérica, ¿no? Vos fijate que está involucrando a Paraguay, está involucrando a Uruguay, bueno, lo que es la cuenca del acuífero guaraní, parte de Brasil y parte de Argentina. Mismo los uruguayos en estos momentos con UPM, con la pastera, están teniendo problemas, y encima hay otro emprendimiento más que es generar
el tema de ¿cómo se llama?, de la energía verde, ¿sí? En donde, no me acuerdo el nombre exactamente, y que generan hidrógeno, ¿sí? Y necesitan muchísimos recursos de agua para generar ese nuevo combustible. Entonces también van a sacar del acuífero guaraní el agua que necesitan. Y ahora en Uruguay prácticamente no pueden utilizar ni bañarse prácticamente porque no tienen agua. Entonces llega un momento en que no te dan opción porque el saqueo es tan drástico que no te dan opción a nada. O sea, te ponen contra la pared. Y eso es lo que le está pasando a Uruguay. Nosotros tuvimos un conflicto en Fray Bentos con Uruguay, que hasta llegó el presidente, ¿te acordás de pedirle el presidente uruguayo Tabaré Vázquez a Bush para ver si los defendía por una posible guerra con Argentina? Mirá la psiquis del presidente de Uruguay. Llegó una guerra con un país hermano que tenemos que convivir eternamente con Uruguay. No puede haber nunca una guerra, ni siquiera con Chile. Pero el establishment, ahora se dio un caso en Paraguay, un tema de la frontera ahí, que están mechando. Esas cosas hay que estar muy atentos también. Tema de pesca. Sí, de pesca. Después hay un senador o un diputado que habló de poner un muro entre Argentina y Paraguay. O sea, cuando se empiezan a escuchar estas voces, atrás algo está habiendo. ¿Sí? Eso me hace acordar un poco la visita que hizo Steve Bannon, claro, que se juntó con gente del PRO, creo que fue Cynthia Houghton, y le preguntó cuáles son los problemas que tiene Argentina. Y dice, bueno, tenemos como 20 problemas. No puede tener 20 problemas, tiene que tener un problema. Tiene que ir a través de un problema. Bueno, qué sé yo, tenemos narcotráfico. ¿De dónde viene? Bolivia. Bueno, entonces hay que crear un muro en Bolivia. O sea, lo mismo que yo hacía el muro con México, había que hacer un muro con Bolivia y probablemente ahora con Paraguay. Cualquiera puede proponer cualquier aberración en vez de generar un buen control. Exactamente. Es difícil controlar, sí, sin duda, pero para eso están los radares. Hay mil elementos para... Exactamente. Bueno, el tema del narcotráfico, ¿dónde va el dinero del narcotráfico? ¿A dónde va el dinero? A los bancos. Bueno, pero al margen de esto, le estamos hablando de lo que es el tema de los recursos hídricos y bueno, eso está implícita la vida. El agua es la vida. Sin agua no hay nada, es desierto. Entonces, no podemos como argentinos permitir de que la gestión lo maneje una empresa extranjera. No importa que sea israelí, canadiense o brasilera. No, nosotros tenemos los personal idóneo para ejercer esa función. Y en sí lo que necesitamos, ¿qué pasa? En Argentina no hay planificación en nada, es sálvese quien pueda, se va emparchando cuando puede, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Lo trágico de todo esto es que no tenemos dirigencia que piense de acá a 50 años, sino que va a la coyuntura presente, en donde quieren emparchar algo que no sabemos que va a seguir drenando agua, porque con el tema de la deuda externa, con el tema del Fondo Monetario Internacional, pero ¿cuál es la propuesta de producción? En vez de cambiar dólares traen yuanes, pero a la larga seguimos con una dependencia igual. ¿Cuál es el cambio de frontera de producción? ¿En qué vamos a poner valor agregado? Estamos con la extracción, con el tema de gas. Le vamos a dar gas a Brasil para que se industrialice y nosotros seguimos siendo proveedores de materia prima. Sí, porque nos ahorramos 4.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa si después se va a pago de deuda externa? Entonces, ¿cuál es el cambio real que nosotros necesitamos hacer? Porque... Ahí es un poco lo que vos decís. Vamos a ir un pequeño corte, pero simplemente para decir, tenemos un 40% de gente que vive de planes, que no trabaja. Es decir, hay mano de obra, que esa plata que se está utilizando para eso podría ser un salario un poquito mejor, no estar pidiendo plata y pagando intereses, ¿no es cierto? Y estar produciendo algo que el mundo necesita. Y nosotros, como bien dijiste, tenemos múltiples elementos que el mundo necesita, ¿no? Vamos a ir un pequeño corte, volvemos enseguida y me gustaría tratar este tema un poco. ¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestros políticos que largan todo en manos de otros, ¿no? ¿Cuál es el negocio? ¿Hasta qué punto? Volvemos enseguida con Gabriel Fossarrovechi sobre el tema de este Mecorot. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta, segundo bloque, con Gabriel Fossa Robecchi. Gabriel, quedó medio en el bloque anterior. ¿Qué pasa? ¿Qué falencia tenemos? ¿O qué entreguismo? ¿O es la globalización? ¿O es el endeudamiento? ¿Qué es lo que hace que los nuestros, en vez de emplear a los nuestros, le entregan a otro? La administración de algo que podemos hacer perfectamente nosotros, que somos buenos para eso. Bueno, esta entrega viene desde hace mucho tiempo, lo estábamos hablando anteriormente, ¿no? Cómo se generó una Argentina desindustrializada después del 76 en adelante, en donde justamente vos estabas hablando que el 40% de la población para poder trabajar están con planes de trabajo, entonces que son fomentados por el Banco Interamericano de Desarrollo también, ¿no? El Banco Mundial, o sea, les conviene tener una población pasiva con $100 por mes a cada uno, pero que no hagan nada, no generen valor agregado, no sean competencia, los tenés ahí sumisos, ¿sí? Pauperizados, y nosotros nos llevamos la riqueza. Es como tener a la India en cierta forma ahí en la pobreza y nos llevamos las riquezas, ¿no? Pero Argentina es inmensamente rica. Por eso pasa que los argentinos tenemos que ser como India. Claro. Es que eso, yo cuando dijo eso digo, chau, me lo están diciendo, porque siempre te lo dicen, pasa que los argentinos no conmensuramos nuestras riquezas, no tenemos idea, estamos todos amontonados contra el Río de la Plata, con el Gran Buenos Aires, una parte en Rosario, una parte en Córdoba, un poquito en Mendoza, y después es un desierto. Argentina, vos pensás que son 14 países europeos, y si le pones la plataforma submarina, es toda Europa y más grande que Europa, ¿sí? No la parte de Rusia. Pero, digamos 40 millones de habitantes. Y 40 millones de habitantes, o sea, es un desierto este país, y encima con una riqueza inconmensurable. Vos pensás que la zona núclea de producción es tan grande como Alemania y Francia juntas, en lo que es la parte de sojización, de girasol. O sea, son extensiones inconmensurables de riqueza. Si a eso vos le sumás la riqueza hitícola, que es de la pesca, que se lleva más de 30.000 millones de dólares al año, la evasión de cereales por el Paraná son otros 30.000, 35.000 millones de dólares que se van, que no pasan por el fisco, ya tenés 60.000 como mínimo. Si vos le sumás las riquezas de la extracción de los minerales, el otro día, el año pasado, hubo una acción comando en Santa Cruz, en donde a la compañía minera, creo que Austral, algo así, se llevaron, dicen, 20 lingotes de oro. Pero lingotes, o sea, no es que, viste que te dicen que las mineras se llevan las montañas en bloques de piedra que después lo elaboran en Canadá o lo mandan a Australia. No. En lingotes, quiere decir que ya el oro lo funden acá en Argentina y lo llevan en lingotes. Claro. ¿Sí? No sé si te acordás en el Polar Mist también, un barco que en el sur, en el Estrecho de Magallanes, también tenía lingotes de oro. O sea, el oro se está yendo en lingotes. Y después dicen que no tenemos divisas. Entonces, es tan grande el sometimiento y las ideas fuerzas que nos llevan a decir que somos un país pobre, que claro, te hacen creer de que sos pobre y sos inviable. Pero en realidad nosotros tenemos que decir, no, tenemos alimentos, tenemos cereales, queremos oro, no queremos plata, no queremos dólares. No, que nos paguen en oro. Si la comida, vos vas a tener hambre, bueno, pagame en oro, porque si no, no vas a poder comer. O sea, y así con todo. Primero no te lo lleves de acá. Primero no te lo lleves. Y segundo, como dicen, no quiero dólares, dame oro. Porque el dólar supuestamente después del 74 deja de tener el valor oro, ¿sí? Y pasa a ser el valor de los portaaviones que tienen en el océano. Entonces, Argentina es inconmensurablemente rica. Por algo, el sistema político calla y otorga y hace sus negocios. Porque, claro, no tenemos dimensión de lo que es nuestro país. La gente no tiene idea de lo que es nuestro país. Yo tuve el privilegio de poder recorrer el mundo y te das cuenta que las distancias son increíbles. Vos decís, claro, o sea, vos decís, uy, Madrid, Valencia, ¿cuánto tengo que viajar? No, estás en 1 hora y media, 2 horas. O sea, es muy chico. Acá son trayectos de cientos y cientos de kilómetros. Para atravesar toda la Argentina, estás 4 horas en avión. O sea, y encima rica, porque no es que decís que es un desierto como en Arabia, no.
que solo tienen petróleo. No, Argentina tiene una diversidad inconmensurable de todo tipo y en grandes extensiones, no es que tienen pequeñas extensiones. Entonces está todo por hacer acá. Y como está todo por hacer, ¿cómo puede ser que estemos muertos de hambre, pagando la comida carísima, que la manejan 10 multinacionales, que tienen 500 submarcas cada multinacional? Ellos son los que ponen el precio de los alimentos. Después lo cartelizan con los carteles de los supermercados, que también te ponen el precio del valor. Por ejemplo, la leche de Tranquera, salida de Tranquera, está a 105 pesos el litro. Y vos, el sachet, en las góndolas están 500 pesos. Esos 400 pesos de diferencia, ¿la culpa es del tambero o de las grandes corporaciones que acopian la leche? Claro. Entonces, acá lo que necesitamos los argentinos es girar a 180 grados y mirar para nosotros. Y nosotros necesitamos tener empresas estratégicas que vuelvan al Estado Nacional. Las riquezas, el petróleo, la minería, la producción siderúrgica, la ELMA, tener una flota mercante. Tenemos que volver a esa Argentina, si no, no tenemos destino. No tenemos destino. ¿Qué valor agregado podemos tener si se llevan todos los recursos naturales? Y nuestro mar argentino, ¿no? Lo que te dije, no solo, claro, el mar, también hay minería en el mar. Pero ya solo con la pesca los chinos, y España, y Indonesia, se están llevando más de 30.000 millones de dólares. Vos acá querés comprar un calamar y te sale fortuna. Y ahí lo están regalando y se lo están llevando y los argentinos no podemos comer calamar. Bueno, eso es una, es una política de Estado, es una subordinación. Extractivismo total. Extractivismo total. Nosotros pisamos el territorio, pero no somos dueños de nada. Ese es el problema. Y el problema se acrecienta con que tenemos el 50% de pobreza, en donde los chicos no tienen futuro, los que son profesionales emigran, y va quedando chicos que no estudian, no trabajan, son cooptados para vender droga. Entonces, ¿ese es el destino que nos depara? ¿Qué es lo que estamos viendo entonces en la política argentina que está enviciada? Ahora vienen elecciones, ¿no? Todo el mundo está tirando frases, ¿no es cierto?, que son vacías en todo su contenido, donde no hay ni siquiera un proyecto nacional, nadie tiene una visión, digamos, holística de una Argentina en la cual podemos ser potencia. Es decir, ¿qué es lo que está tontando tan bien a los argentinos también, que solamente se quedan en eso o no va a votar? Dice, bueno, esto no me representa, no me interesa, no voy. O, ¿qué es lo que está? Que hay un desfasaje tan grande entre la clase dirigente o lo que dirigen o lo que creen que dirigen el pueblo. No, yo creo que como dijo Perón en el 73, cuando volvió, dijo, yo vengo primero, tengo que subsanar el hombre argentino, que está muy derrotado, está muy caído. Yo creo que hay una decadencia dirigencial y del pueblo que bueno, vamos, lo vemos en muchos estratos de la sociedad. Y segundo, digamos que los que llegan son los que más han, fueron cooptados o están dentro del establishment, entonces te dan a elegir uno y otro, pero siguen más o menos las directivas de lo que le dicen desde el norte. Eso es sabido. Siempre tenemos que ir a rendir examen a Washington, tenemos que dar una vuelta por Europa, tenemos que dar una vuelta por el Vaticano, por Israel, o sea, es como que tenemos que pedir permiso o nos dicen qué es lo que van a hacer. Entonces se complica, porque al no tener una política soberana, justamente, yo me acuerdo de lo que decía Abel Pose, ¿no? El coraje, no hay coraje, porque vos podés tener todos los fundamentos, el mejor plan, pero si no tenés el coraje para ejecutarlo, no sirve de nada. Vos podés ser muy capaz, pero si no tenés los instrumentos y la voluntad de hacerlo, quedás en cero. Yo te puedo dar un discurso espléndido, pero si no tengo la voluntad de ejercer ese cambio, seguimos en cero. Entonces yo creo que la dirigencia política sabe lo que hay que hacer, porque no son ningunos improvisados, saben muy bien los negocios, vos ves las casas que tienen, o sea, no es que decís, bueno, no saben, no, saben muy bien, pero lógicamente que el coraje se lo guardan porque tienen otros intereses. Entonces, acá se necesita alguien, o Argentina tendrá que caer más profundo y en un momento estar como en cierta forma Uruguay, que ahora se dan cuenta que no pueden beber agua y que tanto las pasteras, que casi van a un conflicto armado con Argentina, que le está succionando todo el agua que ellos necesitan, ¿no? Entonces,
capaz que tenemos que llegar a esos estratos para darnos cuenta de que estamos contra la pared. Yo creo que por nuestra historia y cómo viene, creo que vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a ese punto que Mecorot va a manejar toda nuestra agua, nos van a poner $100 por mes de agua, vamos a ver que de nuestros grifos momentos no va a salir agua y le van a echar la culpa al mismo pueblo argentino porque no van a ser los culpables, las empresas van a ser indemnes de ese problema, no van a ser las mineras, no van a ser los extractivistas, no van a ser, siempre se van a lavar las manos y la culpa va a tener el pueblo, ¿sí? Entonces yo creo que falta coraje, a nuestra dirigencia le falta coraje, decir, usar la empatía de lo que es la comunidad, ¿no? Se perdió la idea de la comunidad, que uno no puede ser feliz entre infelices, o sea, ¿de qué te sirve ser rico como en un castillo rodeado de pobreza, que uno puede salir por tu casa que te matan? Y eso lo estamos viviendo muy cerca en el conurbano. Entonces, yo creo que falta esa empatía y decir, bueno, hasta acá llegamos, estamos en una decadencia total. Te puedes dar cuenta de lo que pasó en Honduras, Bukele. Honduras era, pero el lugar más violento del mundo, donde las maras... El Salvador, donde controlaban las maras todo el tejido social y productivo del país, donde los hombres, vos tenías una hija de 12, 13 años, se la llevaban, decías, me llevo a tu hija, y se la llevaban, y te la devolvían un mes destrozada, y te mataban, y te hacían vender droga. Bueno, Bukele dijo, bueno, estado de excepción, se terminó, fueron buscando con inteligencia a las maras, y están todos presos, y ahora en El Salvador caminan tranquilamente. Bueno, ¿ahí qué fue lo que sucedió? Hubo alguien que determinó, que tuvo coraje de cambiar la situación porque no se podía vivir ya. Tuvieron guerra civil más las maras, o sea, un estado inviable. Bueno, Argentina no tiene maras en estos momentos, pero está siendo bastante inviable en muchos aspectos. Así que creo que lo que se necesita es coraje, una dirigencia que tenga coraje y que quiera realmente apostar a la patria. Si no, realmente Argentina va a ser balcanizada, va a ser dividida, van a comprar territorios por deuda externa. Así que bueno, esto del tema del Fondo Monetario, hay otro tema. Nosotros estamos ahora en plena trato de a ver si nos pueden aprobar un plan porque los vencimientos se dieron y no podemos pagar. Pero resulta que vos vas a un banco y te estudian si tenés propiedades, cuáles son tus ingresos y vas a poder pagar. Pero vos pedís un crédito, 50.000 millones de dólares, en donde los que te prestan saben que no vas a poder pagar y te ponen plazos que no hay forma de cumplirlo. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del que presta el dinero o el que lo va a pedir? Si vos tenés un gerente, vos sos dueño de un banco, y vos tenés un gerente que presta el dinero del banco a una persona que sabés que no puede pagar, a ese gerente lo echás. Bueno, en el Fondo Monetario no pasó nada de eso. Encima rompiendo con las cláusulas de que no pueden prestar hasta X monto y triplicaron el valor de lo que prestaron. O sea, están en contra de sus propios protocolos de préstamos, ¿sí? Entonces, bueno, acordémonos, original, en la época militar, sin Congreso, se endeudó el país y eso significó, ¿no es cierto?, una renegociación permanente, ¿no es cierto? Y bueno, pero ellos lo pueden hacer. Quiere decir que el objetivo de ellos, ¿qué es? Prestarte primero para endeudarte, segundo para que le pagues a los acreedores y tercero porque mañana se quedan con tu casa. Claro, ¿Cierto? Claro. Porque el objetivo... pasos fáciles para terminar bajo el yugo de ellos. Bueno, ahí está el objetivo, está la hipoteca. En realidad, te dicen, firman un contrato de préstamo, el pueblo argentino no puede pagar. Pero la hipoteca son los territorios. La hipoteca son los recursos naturales, obviamente. Ahí está el valor del préstamo. ¿Sí? No en la capacidad que tiene Argentina de pagar, sino la capacidad argentina que tiene de extracción para recuperar esa supuesta inversión. Por eso terminamos cumpliendo las normas, ¿no es cierto?, ideología de género, etcétera, etcétera, todo esto que se va imponiendo a través de la aprobación de cada préstamo. ¿Qué podés decir con relación, viste que se aprobó el año pasado, el anteaño pasado, la instalación de un radar, ¿no es cierto?, en Tierra del Fuego, ¿no?, en la provincia de Tierra del Fuego? Aparentemente ese radar era aprobado por, ¿no es cierto?, el gobierno argentino, decían que era una empresa norteamericana, terminó siendo una empresa inglesa, ¿no?, o británica.
¿cómo puede ser que se apruebe la instalación de un radar que puede ser, es decir, no lo tenemos nosotros, lo tiene una empresa extranjera colocada para intereses extranjeros? ¿Cómo es posible que también eso sea aprobado por un gobierno que se llama Nacional y Popular? Sí, no, yo realmente me enteré, no sé, creo que lo sacaron en este momento. ¿no? Está en desuso. Dice que está en desuso. Sí. Dice que venía una empresa privada. Bueno, obviamente uno no investigan un poco. Claro, claro, exactamente. Es raro la situación, pero igualmente, te soy sincero, es como, está bien, ponen radares por un tema de la defensa nacional, está bien, pero ¿cómo te puedo explicar? Yo creo que hasta, déjame el radar ahí, que radaricen lo que quieran, dame el agua, dame el gas, dame el petróleo, dame mi riqueza pesquera, déjame generar la ELMA, déjame hacer troncales de ferrocarriles. ¿A nuestro gobierno o pedirle a ellos? No, nosotros. Vos poner radar. Porque ¿qué es la defensa nacional? Si no tenés nada para ¿La defensa nacional qué es? No tenemos ni aviones. Pueden poner 20 radares, si no tenemos capacidad de nada. Digamos, o sea... Es una burla. Claro, si nos ponen un radar, sinceramente, a mí, ¿qué te afecta que te ponga un radar cuando se te están llevando el país? O sea, la defensa del país... O sea, ¿por qué las Fuerzas Armadas antes peleaban en la antigüedad? Por el territorio, querían anexar territorio. Bueno, Argentina está invadida. No necesitamos defensa. O sea, el radar es lo de menos. ¿Comprendés lo que te quiero decir? Sí, no podemos comprar 10 aviones. No tenemos submarinos. O sea, pasa que hay ideas, fuerzas que dicen, el radar, la soberanía nacional del radar. Perfecto, estoy de acuerdo. ¿Y lo demás? Los 100.000 millones de dólares al año que se van en nuestras riquezas, ¿eso no es soberanía? ¿El 50% de los chicos que se mueren de hambre no es soberanía? ¿La falta de trabajo no es soberanía? ¿Los chicos que emigran no es soberanía? La soberanía es si nos vienen a invadir. No, ya estamos invadidos. Bueno, hablan de la soberanía del litio. Es lo que te quiero decir. Nos entretiene el radar porque los argentinos tenemos unas fuerzas armadas impresionantes que podemos... Pueden poner 50... Hay una base china con radares. ¿Y? Radar, por eso un destructor, el Chanteles de Inglaterra que está en Malvinas, ya tienen radares. No hace falta poner un radar. Está Chile al lado. O sea, lo ponen al frente de Ushuaia. ¿Sí? O sea, esto es más humo para decir, el gobierno, nos dimos cuenta, somos soberanos, sacamos el radar, nos dimos cuenta, qué mal que estuvieron. Sí, pero el oro se lo llevan en lingote, ahora te van a controlar el agua, se van 30.000 millones de dólares por el Paraná sin pasar por el fisco, se llevan la pesca. Los recursos, mineros, bien, ¿no? Es lo que te estoy diciendo. La cuestión de inversiones mineras, que es lo que acaba de decir, pero que encima, como bien decía, le pagaban para que se lleven todo. Claro, entonces todas esas cosas, viste, que por la soberanía, el nacionalismo, que los radares. Ahora, a mí dame el pueblo bien alimentado, educado, con nuestros recursos, después hablamos del radar. Cuando tenemos 300 aviones, 5 submarinos, sacame el radar. Ahora sí, porque tenés un radar, tenés capacidad, te puede interferir, está bien. Pero mientras tanto, por más que pongan el radar, ¿qué puede hacer las Fuerzas Armadas Argentinas? Te ponen sacan el radar, ¿cambian algo? Nada. Si no tenemos nada, inclusive, esos acuerdos impunes, el acuerdo de Madrid y tanto. Tremendo. La verdad que claro, prioridades, España no tiene prioridades. España hacen el último submarino silencioso, hiperpotente, no tiene tasa de natalidad. Se está llenando en Europa se está llenando de inmigración que lamentablemente ellos mismos, Europa, generó para que esto suceda, vamos a ser claros, pero las Fuerzas Armadas están en la defensa de ¿qué? Te están invadiendo el país, te están cambiando la civilización. Y piensan que las Fuerzas Armadas están para tirarse tiros contra el otro. No, la guerra pasa por otro lado. La guerra es dependencia económica, control de los recursos, control del trabajo,
división del trabajo. La guerra armada es el último recurso. Tremendo. Gabriel, te agradezco muchísimo. La verdad creo que ha sido muy rico. Podemos seguir hablando de este tema, pero sería redundar. Pero te agradezco muchísimo por haber estado acá en Contracara, haber enriquecido, bueno, tratar este tema que creemos muy importante. De suma importancia. Para el concepto soberano, ¿no? No, gracias a vos por invitarme y por dejarme decir lo que pienso, lo que siento y poder, en todo caso, sacar algunos velos que tenemos o ideas, fuerzas que no nos dejan ver, ¿no? Nos preocupamos, como te digo, por este radar y nos damos cuenta que se la están llevando por otro lado, ¿no? Sin duda. Muchísimas gracias. Gracias. A todos ustedes, gracias por acompañar. Por supuesto, ahora están viniendo las elecciones, ¿no es cierto? Uno tiene que tener el concepto, ¿no es cierto?, de que, bueno, es la oportunidad donde no hay que, le estamos dando de comer al chancho, ¿no? Le estamos dando de comer para que el chancho siga y no estamos exigiéndole a los políticos qué es lo que tienen que darnos, para eso les damos la administración por 4 años del Estado, ¿no? Y que lo único que hacen son negocios, hacen contratos secretos y tantas cosas que están ocurriendo que es para el bien de todos, pero parece que es más para el bien de ellos y para el bien de los acreedores de la Argentina que en realidad para el pueblo argentino. Esto lo vienen haciendo hace mucho tiempo, ¿no? La pregunta es, ¿la culpa es del chancho o quién le da de comer? ¿De quién? ¿No? Que nos venden, como bien dice Gabriel, estas cuestiones de que encontramos el radar y entonces, bueno, aplicamos la soberanía porque no dejamos que el radar emita. Pero mientras tanto tenés buracos en todos los lugares para que se lleven todo lo que hay y no producen nada. Aparte lo estamos viendo en el mismo gobierno, ¿no? Digo este gobierno, el anterior, esto es una cadena que viene dándose desde el 76, como bien planteó Gabriel. El tema es que, pues, ¿cuál es no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué pasa que no despertamos? ¿Qué pasa que no reaccionamos? ¿Qué pasa que no les pedimos cuentas, no? Debería estar el juicio de residencia también, ¿no? Para ver no solo la que se llevan, sino para evaluar la administración anterior. Después, no, es un tema de, no te gusta, tenemos que esperar 4 años a votar al otro, y el otro va a ser estar sin vergüenza y tenemos que esperar otros 4 años. Entonces son 4 años y se nos va la vida. Y mientras se nos va la vida, el país se fue entregando, la soberanía se fue perdiendo, nosotros nos vamos preocupando en cómo sobrevivir, estamos corriendo a la coneja, ¿no es cierto?, en vez de poner una vida sana, es lo que se planteaba, ¿no?, durante el peronismo, ¿no?, un pueblo feliz, un país independiente, ¿no?, una justicia social real, ¿no?, no una dádiva de un plan, sino que todo el mundo trabaje. Son épocas en las cuales creo que todavía no hacemos pie y deberíamos empezar a hacer pie para darnos cuenta que esto tiene que cambiar, porque el futuro cada vez es más incierto y el futuro es cada vez más negro. Lo está viviendo Europa, lo vamos a vivir nosotros. Se van enanejando todos estos recursos como el tema del agua, un recurso fundamental. Para eso está el Estado, para eso nosotros tenemos el Estado, para eso hay dinero del Estado, para hacer las obras correspondientes, para eso se cobra por el consumo del agua, para que se hagan las obras correspondientes, ¿no es cierto? Y tener el agua que se me cante la gana de tener. ¿Por qué tiene que venir una empresa extranjera y decir, no, usted está consumiendo de más? ¿Aquí? ¿Pero dónde estamos? ¿No es cierto? Lo único que falta es que uno haga un pozo en el campo y venga alguien y le diga, no, usted está usando el agua del que pertenece a un sector del agua que corre por abajo y que también la estamos sacando en la ciudad. Y esa la tenemos que cobrar nosotros, porque para eso está la empresa israelí. Pero lo mismo con todas las empresas que están pasando acá. Algún día, qué sé yo, habrá que ponerle un coto a estos políticos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Una gran revolución? ¿Tenemos que esperar que llegue el hombre de gris, que venga el apocalipsis? ¿O tenemos que ponernos las pilas nosotros y hacer algo? Creo que nos toca a nosotros, ¿no? Como viejo, la madre del Abdil de Granada, le decía, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Bueno, a ver, los argentinos, dejemos de llorar, pongámonos los pantalones y actuemos como hombres. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.